El terror del norte helado. Los orígenes del Wendigo. En las profundidades de los bosques del norte de América, acecha una criatura de pesadilla. Conocido como el Wendigo, este ser ha sido parte de las leyendas y mitos de las tribus indígenas durante siglos. Nacido del frío glacial y la oscuridad invernal, el Wendigo es una encarnación del hambre y la desesperación. Se dice que su presencia trae consigo un frío aún más intenso, y su aullido puede helar la sangre de cualquiera que lo escuche. Su leyenda se origina en las tribus algonquinas, pueblos indígenas que habitaban las regiones frías y despiadadas de Canadá y el noreste de los Estados Unidos. Estas tribus vivían en un entorno donde el invierno era implacable y la comida escasa. Para estas tribus, el Wendigo era más que una criatura mítica. Era una advertencia terrible, una personificación de los peligros del invierno y la locura que podía apoderarse de la mente humana en tiempos de inanición. Los chamanes y ancianos contaban historias de cómo el Wendigo podía poseer a una persona, transformándola en un monstruo insaciable. Era una advertencia terrible, una personificación de los peligros del invierno y la locura que podía apoderarse de la mente humana en tiempos de inanición. La desesperación y el hambre podían llevar a las personas a cometer actos impensables, y el Wendigo era el recordatorio de ese peligro. En las noches más frías y oscuras, las historias del Wendigo servían para mantener a la gente cerca del fuego, uniendo a la comunidad en su lucha contra los elementos y los peligros que acechaban en la oscuridad. Una aparición grotesca. La forma retorcida del Wendigo. Las descripciones del Wendigo varían, pero todas coinciden en su naturaleza grotesca. Esta criatura de pesadilla ha sido parte de las leyendas de los pueblos indígenas de América del Norte durante siglos. Se dice que el Wendigo es un espíritu maligno que posee a los humanos, transformándolos en monstruos caníbales. Su presencia es un presagio de hambre y desesperación. Es una criatura alta y esquelética. Su carne está demacrada y podrida, revelando huesos que sobresalen como garras. Su apariencia es una mezcla de humano y bestia, con extremidades alargadas y dedos que terminan en garras afiladas. La visión de un Wendigo es suficiente para congelar el corazón de cualquiera que lo vea. Su piel, estirada y pálida como el pergamino, está manchada con la sangre de sus víctimas. Esta piel parece casi translúcida, mostrando las venas y músculos debajo. Las manchas de sangre son un recordatorio constante de su insaciable sed de carne humana. Sus ojos brillan con una intensidad inhumana, un hambre salvaje que nunca puede ser saciada. Estos ojos, a menudo descritos como pozos sin fondo, reflejan la desesperación y el tormento eterno del Wendigo. Mirar directamente a estos ojos puede hacer que uno se sienta atrapado en un abismo de locura. Sus dientes son irregulares y afilados como cuchillos, perfectos para desgarrar carne. Cada diente parece haber sido diseñado para causar el máximo dolor y sufrimiento. La mandíbula del Wendigo es poderosa, capaz de romper huesos con facilidad. Una boca cavernosa, a menudo manchada de sangre, se abre en un grito silencioso que hiela la sangre. Este grito, aunque inaudible, se siente en el alma, llenando a sus víctimas de un terror indescriptible. La boca del Wendigo es una puerta al abismo, un recordatorio de la oscuridad que acecha en los rincones más profundos de la naturaleza humana. Transformación maldita. De hombre a monstruo. Lo más aterrador del Wendigo es quizás su origen. Se dice que los humanos pueden transformarse en estas bestias, corrompidos por la codicia, el egoísmo o, lo más aterrador, el acto de canibalismo. La transformación es lenta y agonizante, retorciendo el cuerpo y el alma hasta que solo queda una cáscara grotesca impulsada por un hambre insaciable. La leyenda del Wendigo sirvió como una advertencia severa contra la transgresión de los tabúes sociales, especialmente en tiempos de escasez. Hambre insaciable. El deseo atroz del Wendigo. El Wendigo está eternamente hambriento. Su apetito insaciable solo puede ser saciado temporalmente por la carne humana. El sonido de su llanto escalofriante, que se dice que se asemeja al silbido del viento a través de los árboles, llena a los corazones de los hombres con un terror indescriptible. Se dice que el Wendigo puede imitar voces humanas, atrayendo a sus víctimas a la trampa. Una vez atrapado en las garras del Wendigo, no hay escapatoria. Más allá de la carne,
El significado espiritual del canibalismo. El canibalismo del Wendigo no se trata solo de una necesidad física, es un acto profundamente espiritual que representa la consumición del alma de la víctima. Al consumir la esencia vital de otro ser humano, el Wendigo perpetúa su propia existencia maldita. Para los algonquinos, el canibalismo era la máxima abominación, un acto que destruía el equilibrio de la naturaleza y liberaba una oscuridad terrible en el mundo. La marca del Wendigo. El miedo, grabado en el alma. Esta es una historia que ha sido transmitida de generación en generación. Una leyenda que ha dejado una marca indeleble en el alma de quienes la escuchan. El miedo al Wendigo se extiende como la pólvora por las comunidades indígenas. En estas comunidades, el Wendigo no es solo una historia de terror, sino una realidad palpable. Las personas viven con una constante sensación de temor, siempre vigilantes, siempre alerta. Se dice que la mera mención de su nombre puede atraer su atención. Por eso, muchos prefieren no hablar de él en voz alta, susurrando su nombre solo cuando es absolutamente necesario. La historia del Wendigo se cuenta en susurros, en la oscuridad de la noche, alrededor de fogatas que parecen ofrecer una falsa sensación de seguridad. Aquellos que se aventuran en el bosque en invierno lo hacen con el corazón en la garganta, siempre alerta a cualquier señal del monstruo. El crujido de una rama, el susurro del viento, cualquier sonido puede ser una advertencia de que el Wendigo está cerca. Los cazadores y exploradores saben que el invierno es su temporada y que el bosque es su dominio. La leyenda del Wendigo sirve como una advertencia, una historia que se cuenta para mantener a la gente a salvo. Los ancianos de la comunidad son los guardianes de esta historia y la cuentan con la esperanza de que las nuevas generaciones no olviden el peligro que representa. Un recordatorio de la oscuridad que acecha dentro de la humanidad y los peligros de sucumbir a nuestros impulsos más bajos. El Wendigo no es solo un monstruo del bosque, sino una representación de lo que podemos convertirnos si dejamos que nuestros deseos más oscuros nos dominen. Es una advertencia de que, a veces, el verdadero monstruo está dentro de nosotros. Cuentos susurrados en la oscuridad. Historias del Wendigo. Las historias del Wendigo son numerosas y variadas. Algunos cuentan de encuentros escalofriantes con la criatura, de huellas imposibles en la nieve y gritos escalofriantes que resuenan en la noche. Otros hablan de personas que desaparecieron en el bosque, solo para ser encontradas días después, muertas y parcialmente devoradas. Cada historia, susurrada alrededor de fogatas y transmitida de generación en generación, refuerza el poder perdurable de la leyenda. El Wendigo en el mundo moderno. Leyenda persistente. A pesar de sus orígenes antiguos, la leyenda del Wendigo continúa resonando en la cultura popular. Desde la literatura y el cine hasta los videojuegos y el arte, el Wendigo ha encontrado un nuevo hogar en la imaginación moderna. Su imagen, inquietante y poderosa, sirve como un recordatorio de nuestros miedos más profundos y las consecuencias de la codicia y la violencia.